Hagan de cuenta, la última fase del proceso administrativo tiene que ver con lo que se denomina el control, ¿sí? Vamos a ponerles la diapositiva. Ahí está, el control. Hagan de cuenta, así como este monito que se ve ahí que está palomeando un checklist. En el control prácticamente hacemos lo mismo. Fíjense, ustedes han visto con esto que el proceso administrativo se compone de 4 elementos. Planeación, que es donde nosotros definimos qué es lo que se va a hacer. Organización, que es donde se define quién lo va a hacer, con qué equipo de trabajo lo vas a hacer, qué va a hacer cada quien. Dirección, que es quién va a ser la cabeza que va, ahora sí que va a traer la batuta para mover y poner a trabajar esa orquesta. Y finalmente el control. El control va a ser muy importante porque es el que nos va a ayudar a asegurarnos que lo que dijimos en la planeación que se va a hacer en la práctica realmente ocurra, ¿sí? Y que no pues, sean puros sueños guajiros, ¿sí? O que si en determinado momento las cosas no empiezan a surgir como se suponía que tenían que ocurrir, pues tengamos la manera de detectar en qué momento nos estamos desviando del objetivo, ver cuál es la causa de ese cambio, ¿sí? O cuál es el defecto, por qué las cosas no suceden como tenían que suceder y tomar las decisiones adecuadas para hacer el ajuste y regresar nuevamente al plan original. Y así de plano la cosa está fatal, que vimos que a lo mejor la planeación que hicimos fue demasiado optimista, demasiado, ¿cómo les podré? Demasiado superficial y que las cosas realmente no se pueden hacer así como habíamos dicho en la planeación que iban a hacer, pues bueno, en ese caso no queda otra cosa más que ajustar el plan, ¿sí? Para dentro de lo que cabe, poder hacer el proyecto, aunque con los ajustes adecuados, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Ahora bien, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, se presentan ciertas situaciones y ustedes lo van a recordar precisamente de lo que era su proyecto de estancias, ¿sí? Tú tienes que hacer un proyecto y desde tu primer capítulo, lo primero que te piden es que definas algo que son los objetivos. E inclusive tu asesor te dice, esos objetivos tienen que ser reales, medibles y alcanzables. ¿Sí? Así te lo dicen. Los objetivos que tú establezcas tienen que ser reales, medibles y alcanzables. ¿Sí? Ok. Entonces, esos objetivos tienen que ser medibles. Quiere decir que debes de tener una manera de poder comprobar desde el inicio hasta el final del proyecto si realmente hubo una mejora en lo que querías tú lograr, ¿sí? Entonces, de aquí la parte importante, a ver, es esta, medibles. ¿Cómo los vas a medir? Imagínate tú que vas a desarrollar, y algunos de ustedes a lo mejor lo hicieron, algún proyecto en el cual pensaban elaborar contenido para alguna página web o o algún portal de red social de alguien, ¿sí? ¿Cuáles eran los objetivos que se habían establecido? Bueno, pues a lo mejor el objetivo que ustedes establecieron es mejorar el nivel de audiencia. ¿Sí? A lo mejor ese fue el objetivo, mejorar el nivel de audiencia de la página. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿y cómo lo miden? ¿Sí?
¿Cómo medirías si realmente logras el objetivo de mejorar el nivel de audiencia de una página, de una red social, por ejemplo? A ver, ¿alguien que me dé una idea? Por los me gusta, los seguidores. Exactamente. ¿Cómo lo miden? Bueno, pues en ese momento tú tomas cuáles son tus estándares y tus mediciones, ¿sí? Y uno de ellos va a ser, por ejemplo, el número de suscriptores, el número de likes, etc, etc, o inclusive el número de interacciones o comentarios. ¿Cierto o no? ¿Sí? O sea, esas son la manera en cómo tú vas a medir tus objetivos. Tú estás definiendo cuáles son las cosas que tú vas a medir y que vas a estar checando. Para eso, ¿qué es lo que haces? Tienes que tomar en cuenta esos datos de antes y después. ¿Sí? Tienes que recabar esos datos de antes y después. ¿Y cómo, en qué momento los terminas tú comprobando? Pues los terminas tú comprobando o publicando. ¿En qué era? Pues cuando estabas haciendo tú tu capítulo resultados, ¿sí? Ahí en resultados era donde tú mostrabas, bueno, esta página al inicio cuando empezamos este proyecto tenía tantos suscriptores, en la actualidad se tienen tantos, tenía tantos me gustas, en la actualidad tiene tantos, el número de interacciones aumentó en tantos, e inclusive si es por ejemplo en Facebook, Facebook trae una serie de herramientas que te va haciendo hasta estadística y gráfica de todo eso, ¿cierto o no? ¿Sí? Ok, pues hagan de cuenta, al igual que como ocurre en el proceso administrativo y al igual que como ocurre en un proyecto como ese de que acabamos de hablar, tú lo que tienes es que en el control tienes que tener bien definido cuáles fueron los objetivos que definiste, desde dónde, desde la planeación, ¿sí? Tienes que tener en todo momento presente cuáles son esos estándares y mediciones para asegurarte que las cosas realmente hayan logrado el objetivo, que el objetivo haya sido alcanzado. Ahora bien, cuando tú tenías tu reporte de estancias, ¿sí? Esos objetivos, esas mediciones las hacías hacia el final y las comparabas del antes y después. En la gestión de proyectos, las cosas no son así. En la gestión de proyectos, durante distintas etapas del proyecto, tienes que hacer esas mediciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, tú sales hacia una trayectoria, más vale desde el inicio empezar a medir cualquier desviación, hacerla cuando ya de plano es demasiado tarde. Entonces, tratas de prevenir cualquier desviación. Desde que arrancas, vas midiendo y en el momento que encuentres alguna desviación, a ver, ¿qué ajustes tengo que hacer para volver a encauzarme al plano original? Te vuelves a desviar, ahí vas de nuevo a ajustar. Y los ajustes que vas a estar haciendo van a resultar mínimos, no van a ser tan trascendentales ni tan catastróficos para el fin y el propósito del proyecto. Pero si quieres hacer esas misiones al final, a lo mejor es cuando ya de plano ya nada se puede hacer, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a tener que hacer de continuo, estar checando, comparando esas mediciones contra lo esperado, hacer la comparación. Y en el momento que veamos que las cosas no están funcionando, a ver, espérame tantito. ¿Por qué si dijimos que esto lo teníamos que, esta etapa la teníamos que entregar el día 15, le estamos entregando el día 28? Pues buscar las causas, ¿sí?
y solucionarlas. Ver qué medidas tenemos que tomar, ver qué plan tienes que hacer para tratar de corregir el rumbo, ver cuántas alternativas tienes y cuál de esas alternativas es la adecuada para corregir el rumbo. Y eso es algo que en todos lados se van a ver. ¿Sí? Esto de estar llevando tus estándares y mediciones es sumamente importante en los proyectos, y en los proyectos de emprendimiento ni se diga, porque si no estás tú midiendo lo que estás haciendo, corres el riesgo que al rato el proyecto no se concrete o no sea eficiente porque gastaste más recursos de lo que se debía, ¿sí? Fíjense, ahí les voy a poner otro ejemplito más al respecto de eso. ¿Alguno de ustedes les ha tocado asistir, por ejemplo, a algún negocio establecido que venda, por ejemplo, gorditas? ¿No les ha tocado que de repente llegan al sitio y luego mientras les sirven o lo que sea, están viendo a la señora que hace los testales, que son las bolitas de harina la bolita de masa de harina para las gorditas, que hace el testal, la bolita esa, y luego la pone en una basculita digital para ver cuánto pesa, cuántos gramos pesa? Y en base al peso, agarra la bolita, le quita masa o le pone más masa. La vuelve a redondear y la pone. No, pues ya le dio una cierta medida y ahora sí la pone acá para hacerla gorda. Y el que está encargado de rellenar las gordas con los guisos, la rellena el guiso y la pone en otra basculita semejante para ver cuánto pesa la gorda. ¿Por qué creen que hacen eso? Para no perder el producto, o sea, ponerlo exacto que debería ser. Sí, para no hacer la gorda más grandota, ni para retacarla de demasiado relleno que al rato, ¿sabes qué? Ya se acabó tal relleno. Pues, ¿por qué? Pues ese relleno debe haber rendido para tantas gordas y nomás salieron tantas, ¿no? Entonces, se hace con la intención de que sea exacto, ¿sí? El tamaño de la gorda y el volumen del relleno que le pusiste, el volumen o el peso del relleno que le metiste, ¿sí? Porque si no, la calidad se te va para cualquiera de los dos lados. O entregas una gorda más chica que va a decepcionar al cliente, o vas a entregar una gorda más grande que por el cliente encantado, pero eso te va a implicar a ti más costos y vas a tener menos utilidad por esa gorda grande que hiciste. Igual con el relleno, ¿sí? Que no tenga menos, porque pues sería tanto como estar estafando al cliente, pero que no tenga de más, que al rato no vas a tener relleno para otras gorditas que tienes que estar despachando, ¿sí? Entonces, a nivel de los costos, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que el empresario, él tiene que sacar una partida de cuánto invierte en cada día en su negocio de gorditas y cuántas gorditas, por tanto, va a vender y cuánto tiene que sacar de utilidad al final del día. Y para que sus costos sean precisos, él dice, a ver, compré tanto de masa, por lo tanto puedo hacer tantos kilogramos de masa. Y como cada gordita, los testales pesan tantos gramos, por tanto vamos a poder producir N cantidad de gordas, ¿sí? Y para cubrir esa cantidad de gordas voy a hacer tantos rellenos, tantos kilos de este relleno, tantos kilos de este, tantos kilos de estos. Todo lo tiene él contabilizado, cuántos son sus costos. Y con eso él puede sacar cuántas gordas va a vender en ese día y por lo tanto cuánto dinero va a ingresar, y ya con eso él, ingresos menos costos, sabe cuánto utilidad va a sacar. Si él no hace que sus empleadas pesen los testales y pesen la gordita ya rellena, va a llegar un momento en que va a pasar eso que les digo. Nos vamos a desviar del objetivo y al rato puede ocurrir que si ese dueño esperaba ganar ese día 5,000 pesos, pues fíjate que nada más salieron 4,700 pesos. Chirrión, pero ¿por qué es invertir lo mismo de siempre? Pues es que simple y sencillamente no se siguieron las medidas que estaban establecidas. Entonces, dentro de esa fase de control de ese negocio gordero, precisamente está el peso
O sea, el estándar, que cuánto tiene que pesar el testar y cuánto tiene que pesar la gordita ya rellenada de guiso, ¿sí? Pónganse a ver, por ejemplo, en algunos negocios, no sé si en la pestaña ocurra, yo lo llegué a ver en otro negocio que antes había, ahí por donde dobla el camión, el transporte ahí en Miguel Alemán y Mina, había un negocio de gorditas en que hacían eso, lo pesaban todo, ¿sí? Simplemente negocios como el de la ranita, ya no te sirven haciendo un molcajete en un platito hondo la salsa para que tú le eches. ¿Cómo te entregan la salsa? En sobrecitos. Porque de esa manera también ellos van midiendo eso, ¿sí? Porque va a haber gente que se le va a retacar de salsa, ¿no? O sea, igual que como hacen ustedes con las frituras, ¿no? Que ya no son frituras con salsa, sino son salsa con frituras. Lo mismo con las gordas, ¿no? Hay quien la retaca de salsa, ¿sí? Ya no sabe si es gorda o gordas ahogadas o tortas ahogadas o qué. Entonces, de esa manera con los sobrecitos también controlan ese insumo. ¿Sabes qué? Por cada gorda, por cada 2 gordas vas a dar un sobrecito. Y de esa manera también controlan el consumo de ese que tiene el encargado del establecimiento. O sea, todo lo llevan controladito y de esa manera saben que no van a sufrir desviaciones o variaciones en lo que es la utilidad del negocio. Ahí ven ustedes el ejemplo perfecto de cómo se está haciendo la parte del control. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios o aportaciones sobre ese punto, chamacos y chamacas? No, profe. Ok, entonces ahí lo pueden ver, precisamente esa parte de lo que tiene que ver con el control, ¿sí? Ahora bien, vamos a lo siguiente. Dice, control es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes. Muestra dónde existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder al control. ¿Sí? Realmente la planificación es la que nos va a dar los datos sobre cómo vamos a controlar las cosas. Sí, por eso tiene que preceder al control. Los planes no se logran por sí solos. Estos orientan a los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas específicas. Después se verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes, ¿sí? Entonces, en esta parte del control vamos a identificar estos elementos. Identificación de los estándares, medición, comparación, detección de desviaciones, corrección y retroalimentación. Si nosotros lo queremos esto simplificar muchísimo, pues lo podríamos ver con el negocio que les comento, ¿no? El de las gorditas. Identificación de los estándares, ¿qué sería? Pues determinar, por ejemplo, cuántos gramos tiene que pesar cada testal de masa, cuántos gramos tiene que pesar la gordita rellena, o cuántos mililitros debe de contener el sobrecito de salsa. Esos serían nuestros estándares. 2, la medición. Pues eso lo está haciendo precisamente la cocinera, asegurándose de que las proporciones correspondan a los estándares. Y obviamente de ahí viene la comparación. Son dos cosas que de alguna manera van un poquito a la par. La detección de desviaciones, pues la tenemos cuando definitivamente vemos que tomamos ciertas mediciones y no concuerdan con lo que los estándares indican. Por lo tanto, pues hay la necesidad del ajuste. Y en base a eso, pues va a estar hacer precisamente la debida corrección. La retroalimentación es precisamente eso, la corrección, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se hace esta fase del control. O sea, en todo momento durante el proceso va a haber momentos en que se hagan esas mediciones, ¿sí?
Y eso es lo que da lugar precisamente a lo que se llaman los departamentos de control de calidad, ¿sí? Por eso es que las empresas tienen departamentos de control de calidad, ¿sí? Es donde realizan precisamente estas fases. Ellos tienen identificados los estándares, definen las mediciones, hacen las comparaciones, verifican detecciones, hacen detecciones de desviaciones y por ende, pues a ponerse en friega para tratar de determinar cuál es la causa, identificar cuál es la alternativa de solución y hacer la corrección debida. Y en base de ese aprendizaje, de esa corrección, pues tomar las precauciones para que esa desviación no se vuelva a presentar y si de plano se ve que el problema es el plan, que la planeación fue hecha en base a algún esquema que hasta cierto punto es poco real, pues no te queda otra más que hacer ajustes en la planificación. No te va a quedar de otra, ¿sí? Ok, ¿dudas al respecto, chiquillos y chiquillas, sobre este punto? No, profe. Ok, entonces así es como funciona esta parte, ¿sí? El proceso de control. Inclusive es algo que las empresas hacen y de manera muy, muy formal. Por ejemplo, ¿cómo ocurre la fase de control en la universidad? A lo mejor para usted no es tan visible, a uno como maestro sí, porque por ejemplo uno no puede simplemente, yo les voy a dar tal materia de esta manera y yo les voy a dar tales temas, esto no me interesa, no se los voy a dar, al contrario les voy a dar esto, no. Yo me tengo que basar en un programa que tiene determinado la universidad y que me especifica qué temas les voy a dar y qué tipo de evidencias puedo yo presentar. ¿Sí? Tengo libertad de cátedra porque yo puedo dar mi clase como a mí me dé la gana y con los contenidos y materiales que yo decida y que yo escoja, ¿sí? Pero apegado a una planeación que ya esté establecida, ¿sí? Y eso se tiene que respetar porque actualmente las carreras tienen certificaciones. Sí, por ejemplo, ITI tiene una certificación, ya está ahorita actualmente trabajando con una otra certificación de la carrera, así que eso nos va a obligar a que tenemos que seguir ciertos parámetros, ciertos estándares. ¿Sí? Ahora bien, la universidad también sigue ciertas certificaciones internacionales. Nosotros a veces oímos hablar del ISO 9000 y el ISO 9001 y el ISO no sé qué tanto. Bueno, son certificaciones internacionales de calidad, de operaciones. Hay certificaciones internacionales de medioambientales, de recursos humanos, de todo hay en la actualidad, ¿sí? Y la universidad se tiene que apegar a esas en las cuales ya fue certificado, porque cada tanto tiempo se le vuelve a evaluar para saber si se le renueva la certificación o de plano se dice, sabes que ya la Unipoli ya no cumple esta certificación internacional. Y eso tiene repercusiones, ¿sí? Porque el que, por ejemplo, una universidad ya no pueda cubrir cierta certificación puede implicar que esa universidad se reduzcan las aportaciones que el gobierno le da para la operación de la universidad. O sea, en la actualidad, por ejemplo, la universidad, actualmente, si se fijan, se están construyendo nuevas instalaciones, más laboratorios. Finalmente se inauguró el edificio de laboratorios y docente que ya tenían rato que estábamos esperando. ¿Pero por qué? Porque el gobierno sigue dando aportaciones por el hecho a que la rectoría ha estado buscando seguir estando certificado, seguir consiguiendo más certificaciones y que siga aumentando la calidad, ¿sí? Entonces, eso se logra. A ustedes, cuando tengan una empresa y realicen un emprendimiento, por ejemplo, pueden participar en proyectos gubernamentales o de instituciones o de empresas, pero esas empresas, cuando dicten los requerimientos que tiene que cumplir su empresa para participar en esas convocatorias, muchas veces les van a decir, tienes que tener tal certificación y tal certificación. Si tu empresa no las tiene, estás fuera de la jugada. Por eso es que muchas empresas en la actualidad se gastan un buen billete en capacitaciones
y un buen billete en estarse certificando, porque si no se certifican en esos estándares de calidad, están fuera y muchísimo menos oportunidades de negocio van a tener. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, no sé si a ustedes con esto les quede claro, por ejemplo, ahí en la universidad, ¿quién se encarga de esta parte del control? Porque está ahí en el edificio en donde ustedes asisten. Y creo que ya en algún momento por ahí se los había platicado. Lo tienen ahí. Bueno, ella también monitorea eso, pero tiene alguien que más arriba está viendo eso. Y no es el rector, no es el secretario administrativo, que obviamente están al pendiente de eso, ¿sí? Es una oficinita que tienen por ahí entre el laboratorio de cómputo 3 y la sala de maestros. ¿Alguien sabe en qué departamento es este? ¿Calidad? ¿Está en calidad? ¿O algo así? Exactamente, Pame. Es el de calidad, el departamento de calidad. Ese es el que se encarga precisamente de asegurarse que todos los lineamientos y estándares de la universidad se estén cumpliendo. Y la encargada es la que a veces nos trae a remolque para que se cumpla precisamente eso. ¿Sí? Así es, justamente. ¿Sí? Ok, chiquillos, pues bueno, pues esa es la etapa de control. Con lo cual estaríamos terminando la exposición de hoy. Solamente quiero